Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, al COPE, especialmente por haber confiado esta actividad en nosotros. Y bueno, la verdad, una alegría verte de nuevo, Graciela, Juan Pablo y demás, en todo el equipo del COPE, porque bueno, no es tan común y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos al COPE y al gobierno de la ciudad por haber confiado en el equipo del instituto y en trabajar conjuntamente. Buenísimo, gracias. Yo lo que voy a hablar es sobre algunas cuestiones que tienen que ver cómo podemos trabajar en la protección o cómo se trabaja en la protección del fruto del trabajo de aquellas personas que se dedican a las industrias creativas y a la industria, a los sectores de innovación. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones. Comentaba justamente Graciela, de la disrupción, de los emergentes, de los cambios en la modalidad de trabajo. La introducción es, nosotros, el hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha ido resolviendo las cuestiones mediante su inteligencia, mediante innovando, mediante su capacidad creativa y ha ido cambiando, eso es una constante. Lo que hemos ido cambiando es qué hacemos, cómo lo hacemos y también cómo distribuimos los frutos del trabajo. Y esto plantea algunas tensiones desde lo que tiene que ver con la eficiencia productiva, diríamos, lo ético y lo sustentable, que lógicamente, como ustedes saben, ha ido evolucionando en el tiempo. Bueno, vamos a ver si toqué algo que no tenía que tocar. Me vieron que esto es así, es como la magia. Hablamos de la innovación, pero uno a cierto límite, diríamos. Entonces, ¿qué usábamos y qué usamos? Es decir, todo lo que tiene que ver con la innovación, lo creativo, no significa que ahora está mucho más en boga que décadas atrás, no significa que aquellos productos y formas de trabajo de la revolución industrial van a desaparecer. Van a evolucionar, pero también tiene su importancia. Lo que ha ido ganando importancia, sobre todo hasta en la percepción de la sociedad, es otra forma de trabajar, donde antes se trabajaba con recursos humanos, se usaban maquinarias para producir cosas, con ciertos regímenes, generalmente organizaciones bastante estructuradas, muy verticales, donde se trabajaba de arriba para abajo, las órdenes iban de arriba para abajo. Hoy más se piensa en el capital humano, que va a producir conceptos en ciertos ambientes mucho más flexibles y esto implica una modificación claramente también en la organización del trabajo dentro de las mismas instituciones, una empresa u organizaciones, y también en la sociedad. Entonces uno, si veía, es lindo ver, por ejemplo, los afiches futuristas. Lo que mostraban eran locomotoras enormes que pasaban por puente, todo seguía siendo la industria del metal, del carbón y del petróleo. Hoy no se piensa eso, no es la materia diríamos, física, como el carbón, el petróleo y demás, sino que es la materia viva la que está generando estos nuevos avances, la genética, la biotecnología dentro de ellos, es la inteligencia artificial, es decir, el trabajo en red, son otros conceptos que estamos empezando a darle más importancia que en el pasado y otras veces simplemente porque la tecnología no existía. Bueno, estoy terrible. Entonces, otra forma de mirar esta evolución es de ver qué es lo que hacíamos, generalmente qué nos proponíamos. Originariamente, las sociedades se proponen hacer más, es decir, usar más recursos para producir más bienes y servicios. La segunda instancia o el segundo estadio es hacer mejor, ser más eficientes, ser más productivos. Con los mismos recursos, hacer más o usar menos recursos para hacer lo mismo. Y en esa línea, hasta cierto punto, va la sustentabilidad. Pero nosotros aquí, por lo menos en esta presentación, vamos a hacer foco en hacer algo nuevo. O sea, tiene que ver con lo innovativo, tiene que ver con lo creativo. Nuestro cerebro es básicamente creativo. Hemos creado un mundo que no existía, que es el mundo humano. Y entonces allí es donde voy a hacer foco en esta presentación.
Entonces vamos a mirar el rol que tiene estas industrias creativas, porque si de los conceptos que presentamos en esa lista de la revolución industrial, diríamos esos conceptos más asociados a la revolución industrial y los conceptos que hoy estamos manejando más novedosos, tenemos acá un listado de que tenemos como ideas cambios permanentes, lo creativo, lo flexible, la experimentación, lo conceptual, trabajar en red, en la manera virtual. Bueno, hoy vamos a tratar de tener, ¿no?, una expositora desde México de una manera virtual, antes no se podía. Y sistemas abiertos, sometidos a la experimentación, al cambio, son sistemas desafiables e inestables. Eso es interesante porque uno cree que lo que es hoy va a permanecer y posiblemente mañana ya no exista, no sea relevante, ya sea por presiones sociales, por tecnología, porque aparezca algo más interesante para la sociedad. Entonces el desarrollo del siglo XXI está en gran parte asociado a la innovación y a las industrias creativas, no tanto el primer etapa de los periodos de desarrollo. Un punto, no porque esto no haya estado en la historia de la humanidad, sino porque hoy tenemos una percepción distinta y le damos una importancia distinta en el desarrollo. Esto plantea desafíos y cambios a nivel, como les decía, a nivel organizativos o individuales y también en términos sociales. Las personas cambian lo que hacen, cómo lo hacen, lo incierto, esto que decía, la incertidumbre, sistemas abiertos, desafiables, es la regla. No sabemos si vamos a tener trabajo de acá a 15 años porque quizás nuestra expertise pierde valor para la sociedad. Y generan emergentes, es decir, estos sectores generan algo que antes no existía, o algo que antes existía es cambiado completamente y se le cambia su uso, por ejemplo. Y ahí entra, por ejemplo, en lo que estábamos pensando, por ejemplo, en los músicos, en los poetas, en los escritores, en los desarrollos de software, aquellos tecnólogos destinados que trabajan en el sector de investigación y desarrollo. Ahora, también la sociedad, eso tiene un impacto en la sociedad, porque debe balancear los incentivos a la creación, a generar emergentes, a incentivar económicamente y perceptivamente a esos sectores, para que algunos que son relegados se empoderen, tomen un lugar en la sociedad mucho más interesante, pero al mismo tiempo balancearlo con, diríamos, en algunas diccionarios se habla de daños colaterales, ¿no?, de algunas disciplinas, pero sí los costos que puede tener asociado este tipo de situaciones. Por ejemplo, los sectores no beneficiados que pueden sentirse vulnerados en su capacidad de acceso a ciertos bienes y servicios. Y también aquellas cadenas que van perdiendo valor en el tiempo y relevancia en el tiempo. Es decir, que van siendo progresivamente excluidos del mercado de trabajo y llamémosle de la sociedad de consumo, pero también de la valoración del resto de la sociedad para con ellos, que es un elemento no menor en una sociedad, porque somos seres humanos, no somos una computadora. Lo emocional, nuestra posición, nuestra relación con el prójimo es un elemento central, incluso dentro de una familia. ¿Sí? Cuando la persona se queda desempleado, pierde valor incluso como referente. La mamá, el papá, el hermano mayor, un tío, etc. O sea, hay una dimensión emocional que la tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hay ideas adicionales que tienen que ver con esto, quizás de la vulnerabilidad, de las fragilidades que tenemos que tomar en cuenta cuando incentivamos balancear, es que no todos los sectores, no todas las regiones, no todas las ciudades son iguales, no todas las zonas de la ciudad son iguales, y por lo tanto uno tiene que pensar en esa diversidad espacial y sectorial, porque ya hemos hablado de la diversidad individual o personal. Y entran a tallar allí también tradiciones, culturas, dimensiones espirituales que son distintas, diferentes, diversas en las regiones, entre las personas y demás. La diversidad debe ser contemplada también aquí, lo cual implica que deben convivir mecanismos de incentivos, prácticas, que tienen que convivir con marcos regulatorios con distintas aproximaciones a la realidad de la gente. Si no, quedan desconectadas, terminan siendo algo abstracto que incluso puede generar daño y no beneficiar a la población. Y aquí es donde con un mecanismo concreto de
protección de los frutos del trabajo y cómo eso se puede, del trabajo creativo y de la innovación, y cómo eso se puede contemplar, además de algunos datos que voy a dar, de un trabajo para la Argentina. Entonces, los derechos de propiedad intelectual, eso significa DPI, es una sigla para no, derecho de propiedad intelectual es muy largo, buscan balancear, por un lado, generar un incentivo económico al creativo, al que genere innovación, pero por otro lado la sociedad también a través de las normativas, de las regulaciones, de las instituciones que crea, tiene que ponerle límites, ¿sí? Para que se balancee el aporte actual, ¿sí? Y el aporte futuro que haga ese creativo, ese innovador al país o a la sociedad en su conjunto. Y ese equilibrio, ese balance debe ser muy cuidadosamente diseñado, porque yo puedo desproteger al creativo y beneficiar al consumidor actual, a la familia, a las personas actuales, porque pueden acceder de una manera libre, gratuita a todo. Pero por otro lado, puedo estar desincentivando en algunos casos la creación futura, por el fenómeno que se denomina imperfecta apropiabilidad de los frutos del trabajo del creativo y del innovador. Esto va asociado a nuevos temas, como la velocidad, la inmediatez, justamente hoy comentaban, o sea que a veces estamos hablando del futuro, del largo plazo, y nuestra sociedad está asociada muy a lo inmediato, a lo efímero, que está también vinculado a muchas de estas dimensiones productivas, ¿sí? Hoy un desarrollador de software sabe que ese software en un mes, un día o a la tarde quizás ya no es relevante porque otro tuvo algo mejor, una idea mejor. Los comunes globales a través de las tecnologías de la información hoy es mucho más accesible a costo cero tomar una fotografía, tomar un texto, incluso bajar un software. Y eso las empresas y los innovadores y demás lo tienen que tomar en cuenta y lo toman en cuenta. También la calculabilidad de los riesgos, es decir, estamos en una sociedad flexible pero también incierta por lo que hemos dicho, esto de la posibilidad de que lo emergente sea inmediato y no lo podemos ni siquiera concebir. Y las tensiones que muchas veces esto genera hacia dentro de la sociedad, entre otras cosas por los incentivos, cómo distribuimos los incentivos y los marcos, incluso la cosmovisión, sin imponer cierta forma de ver el mundo y de trabajar en un ámbito donde cultural, religioso y demás, ético, puede ser disruptivo y no para bien sino para mal. O sea, los empaquetados no sirven, diríamos, en muchas cuestiones. Entonces, algunas cuestiones para tomar en cuenta de cómo desarrollar normativas y prácticas, instituciones que tienen que ver con la protección de los frutos del trabajo del sector creativo y de la innovación es no improvisar. No improvisar por todos estos balances que hay que tener en cuenta y para no generar daños a la sociedad innecesarios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las normativas, por ejemplo, las iniciativas legislativas, sean suficientemente detalladas para no dejar vacíos legales, pero suficientemente generales para no entrar en detalles que van a durar un año, un trimestre y después hay que volverla a ajustar. Entonces la técnica legislativa tiene que ser muy cuidadosa en normar todo lo que es necesario, pero no lo superfluo que necesita una regulación, por ejemplo, un decreto, una resolución de un ministerio y demás. Tiene que salir por consenso. Eso es importante porque cuando se produce un desbalance de poder no solamente actual, sino a futuro. Y eso genera conflicto de manera innecesaria. Y hay que tener miedo a generar nuevos institutos, nuevas figuras, de salirse de lo estereotipado, en manera de cómo resolver los mecanismos donde trabajan, los marcos en los cuales trabajan la gente vinculada al sector creativo y de la innovación. Ahora les voy a contar, ya para cerrar, algunos números vinculados a las industrias protegidas por derechos de autor, que incluyen en la Argentina, a diferencia de Estados Unidos, el software. Este es un trabajo
que hicimos para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a pedido de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República Argentina. Y la idea era medir para poder tomar, para poner en valor lo que se estaba haciendo, que la gente tenga en cuenta cuál es la importancia de esos sectores en la sociedad argentina, en la economía argentina, y poder diseñar políticas públicas acorde a su importancia, porque si no se trabaja sin punto de partida. ¿Cuánto pesan el sector libro? No se sabe. Bueno, no está bien. ¿Es importador neto o exportador neto? Sentimos un montón de... ¿Genera empleo o no genera empleo? ¿Dónde? ¿Formal o informal? Un montón de elementos que hace falta para sustentar una legislación o marcos regulatorios. Bueno, la metodología es una metodología internacional de la OMPI y eso permitía la comparabilidad con otros países. Los grupos estaban divididos, lo que se mide no son solamente los sectores nucleares, que son las industrias principales, que son las que están acá, sino también toda la trama, es decir, todos los sectores vinculados de una manera indirecta a ese sector, como son las industrias interdependientes, fíjense, aquellas que viven básicamente de las industrias creativas, protegidas por derecho de autor. Acá es un punto importante, no medimos no incorporamos aquellos sectores o industrias en términos concepto económico muy genérico, actividades, producción, ustedes pueden ponerle lo que quieran, que no son protegidos por derecho de autor y siguen siendo creativas, ¿sí? Por ejemplo, espectáculos públicos, por ejemplo, como los del fútbol, ese tipo de actividades no están protegidas por derecho de autor, sí hay derechos de autor metidos en el medio, ¿no es cierto? Los intérpretes, la música, además, salvo los cánticos populares de las barras bravas, eso no, pero se difunde por todo el mundo. Entonces, algunos otros sectores que están vinculados porque ayudan, colaboran de una manera muy concreta porque brindan sus servicios o sus productos para la producción, y aquellos que son mucho más genéricos y alejados, entre ellos la transmisión de datos, que para nosotros en la sociedad actual es muy importante. Y bueno, lo que medimos fue valor agregado, empleo y el comercio exterior. Se trabajó con información pública y también con información privada, brindada por las ONG vinculadas a este sector, como la Sociedad de Gestión Colectiva, y también con una veintena al menos de entrevistas en profundidad con referentes del sector, público y privado. Y los resultados fueron estos, no es para que miren todos los números, yo se los voy a marcar los relevantes. Acá lo que tenemos es la participación de estas industrias en el PBI nacional. Es decir, lo estamos midiendo entre el 2003 y 2008, que fue, ¿se acuerdan el periodo de las tasas chinas de crecimiento? En el imaginario colectivo está. Es decir, que fíjense que la participación fue creciendo a pesar que la economía crecía al 7, 8, 9% anual. Una industria muy potente de desarrollarse con un contexto económico, por ejemplo, que fuera apropiado, marcos regulatorios, etc. Y no es menor esa participación. Acá está comparado con otros sectores de actividad económica. Por ejemplo, toda la construcción, el boom de la construcción era 5,1%. Estas industrias, la trama pesaba 4,1. ¿Se entiende? Estamos hablando de un sector muy potente en la Argentina y en muchos países, no mensurado a veces ni tomado suficientemente en cuenta por su fragmentación, porque son distintas actividades, distintos, diríamos, gremios, llamémosles así, pero en su conjunto pesan mucho. Y acá, bueno, fíjense las tasas de crecimiento del sector y fíjense las tasas de crecimiento del país. Crecía mucho más rápido. Publicidad, audiovisuales, cine, publicaciones, un montón de cosas, teatro, es decir, un montón de actividades que volaron, software voló en la Argentina en ese periodo que tomamos. Bueno, y acá tenemos la participación donde lógicamente las industrias centrales son las que más pesan por el tipo de metodología. Y la contribución al empleo, un punto no trivial. Esto está tomando empleo formal e informal para el sector y para todo el país. Fíjense la participación, un 3% de todo el empleo
de la Argentina es generado por ese sector, lo cual implica además que es altamente productivo, porque contribuye más que otros y además que tiene una proporción de empleo menor, importante pero menor, es altamente productivo. Y fíjense algunas comparaciones internacionales de la época que cerramos el trabajo, que es del año 2013-2015. No es un trabajo antiguo. Los datos se interrumpen en el 2008 porque se cambian algunas metodologías de medición en el INDEC. Entonces los datos no eran perfectamente comparables. Y además faltaban algunas matrices que no se contaban, sino que las matrices más cercanas a la medición eran de esa época. Matrices que los economistas entienden, insumo-producto, bueno, este tipo de temas que nos interesan a nosotros. A la sociedad le interesan los resultados nada más. Bueno, fíjense que la Argentina no está lejos del promedio y de los otros países de América Latina que para ese momento se contaban. Aún así, nuestras mediciones son más prudentes que las de otros países, porque nosotros, después de muchas luchas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, introdujimos unos cambios metodológicos que nos parecían necesarios hacer, que no se habían tomado en cuenta en otros países, pero nosotros para Argentina sí lo hicimos. De hecho, el trabajo de la Argentina fue considerado uno de los mejores del mundo, aún con nuestras limitaciones tecnológicas de información y referente para algunos cambios metodológicos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por eso estos datos, si uno los comparase con esto, posiblemente con esa misma metodología serían más elevados. Acá vamos al comercio exterior, porque mucho se ha dicho, sobre si son exportadores, importadores y demás. Vemos las exportaciones de mercancías, de cosas, no de servicio, cosas, libros, CD, computadoras, etc. Y vemos que la proporción de las exportaciones de este sector en la producción exportable de la Argentina es baja, ¿sí? Es verdad. De hecho, interdependientes, las de insumos y demás, las que más contribuyen a la exportación de mercancías de la Argentina. Y las importaciones, en cambio, como pueden observar, son una parte no trivial de las importaciones argentinas de mercancías, de cosas. Y miren qué interesante, ¿dónde está concentrada? En insumos y equipos para la producción de la gente. Nosotros gran parte de nuestros equipos de insumos no los producimos en nuestro país, los importamos para que la gente la digamos, perdón la expresión, no es muy ámbito, no es el ámbito, pero bueno, es así. Se escapan a veces las expresiones. Esto significa que el balance de mercancías asociadas a estas industrias es negativo. Pero, voilà, cuando vienen los servicios, nosotros nos encontramos que exportamos mucho más de lo que importamos. O sea que el saldo positivo, miren que empezamos y terminamos en millones de dólares. Es decir, ha pegado un salto brutal la exportación de servicios asociados a este sector, entre los cuales incluye no solamente derechos de autor es negativo, pero fíjense informática, publicidad, audiovisual. El derecho de autor incluye todo lo que es el complejo música, todo lo que es el complejo editorial, entre otras cosas. Esto nos lleva a algunas conclusiones y recomendaciones para este sector. Por un lado, que es una gran oportunidad para el desarrollo, un desarrollo que puede ser sustentable, un desarrollo que puede equilibrar, diríamos, los sectores y los agentes que intervienen, que permite captar las diferencias, la diversidad cultural, religiosa, no solamente en una misma ciudad, sino también en distintas regiones del país. Y también que plantea una relación esfuerzo-resultado muy elevado para las capacidades de desarrollo y de inversión que tenemos en nuestro país, porque gran parte de la cosa está en la cabeza del ser humano, ¿sí? Y eso es una gran ventaja, no necesitamos tanto. Necesitamos tanto surgido de las escuelas, de los ambientes flexibles, creativos y demás, pero no necesariamente tanto en términos de recursos financieros. Y lo que sí se necesita es tener metas altas de calidad, porque son sectores que son desafiables, de los cuales podemos exportar, podemos crecer sustentablemente, pero eso requiere que la producción sea de alta calidad o crecer en la calidad, tener metas interesantes, es decir, que sea sostenible en el tiempo. Si no, no podremos insertarnos ni en nuestra sociedad, en nuestra economía, ni tampoco en la economía mundial. Y para eso también se requieren, como yo les decía, marcos institucionales, mecanismos, normativa, iniciativas legislativas,
prácticas que permitan el desarrollo y ese balance entre el incentivo para el creativo, el innovador y la protección a la sociedad para que no haya abusos. Entonces, pueden requerir algunas medidas o políticas concretas para un sector, para una región, para zonas de la ciudad, efectivamente, porque muchas veces vivimos lo inmediato y eso es lógico, hay necesidades básicas insatisfechas y la sociedad en esta circunstancia mucho va por lo concreto y el corto plazo. La sociedad, incluso los tecnólogos, van por el corto plazo, no solamente los hacedores de política pública. Y hay un sesgo también, lógicamente, a no trabajar solamente con lo marginal y demás, sino aquellas industrias que son los sectores que son actividades que son rentables. Eso también es un tema donde las políticas públicas se requieren por un lado, para generar áreas de experimentación, para hacer que sectores que no son rentables hoy lo sean en el futuro, o quizás nunca lo sean rentables, pero en términos culturales y sociales son muy importantes. Y por último, por ejemplo, ver cómo los derechos de propiedad intelectual que intervienen y que están dentro de nuestra legislación, hay que adoptarlos y cómo regularlos en el tiempo para facilitar y que sea esto dos sectores, el de la innovación y el de las industrias creativas, pilares de nuestro desarrollo, por ejemplo, de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias.